explico esto a la clase y hay una chica casada, separada, con un niño, y dice, mira Pepe, yo no puedo perdonar a la persona que más daño me ha hecho. Y no me da vergüenza decirlo, es mi suegra. No, el hijo único. Su madre hizo todo lo posible para que no nos casáramos. Al final se enamoró de mí, nos casamos, tenemos un niño. Y la madre, mira, yo estoy enferma, no me llega el sueldo, yo te necesito. Ella no te necesita, gana más que tú, ella gana más que tú. Tu niño está sano, tenéis el piso pagado, pero yo te necesito. Y lo convence y el hijo se separa de la mujer para ir con la madre. Entonces esa mujer dijo que el que se separara de ella porque no lo quería, pues es normal, hay muchas personas que no se entienden, vale más que estén separadas que no peleándose. Pero que esa mujer haya convencido al hijo y ese hijo haya sido tan débil para dejar a su mujer, bueno, total. Dijo que perdonaba, que iba a hacer un perdón con otra persona, pero que esa que no le podía perdonar. Al salir de clase digo, piénsatelo bien. Ya verás el lastre que vas a soltar el día que perdones a tu suegra. Bueno, fue convencido de que no lo iba a perdonar. Hizo la técnica del perdón 2 o 3 veces, pero llegó al día siguiente y digo, oye, qué razón tenías, Pepe. He perdonado a mi suegra y se me ha quitado un peso de encima. Pero es que además, al día siguiente voy al mercado con el niño y veo a mi suegra. Y digo, ahora era el gran momento de demostrarme a mí misma que le he perdonado. Nene, vete a la yaya y dale 2 besitos y pregúntale, yaya, ¿cómo estás? El niño, yaya, ¿cómo estás? Y a la abuela se le cayó las lágrimas, porque ya no había trato. Pero a la abuela se le cayó algo más que las lágrimas cuando la abuela se acerca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va la salud? Y le da 4 besos. ¿Cómo estoy? No, yo le he perdonado, Si usted no se ha enterado, yo se lo digo ahora, yo le he perdonado, aquello es, ya está. Y su nieto necesita de usted y usted de su nieto y tal. Tenemos que establecer algún tipo de... Uy, aquella abuela, emocionada. Tuvo que acompañarme a casa porque ya no acertaba ni si iba a comprar, si iba a casa, si iba al médico, si iba... Estaba destrozada de emoción. Y el lastre que se quitó ella de encima nos lo estuvo durante clases seguidas demostrándolo.